Bienvenido, bienvenida a la cápsula de poder del conocimiento experto. Piezas de contenido estratégicamente diseñadas para ayudarte a tu desarrollo personal y de negocios. Quiero empezar esta pequeña cápsula de información, ¿no? O esta pequeña pieza de contenido haciéndote ver la importancia de los cimientos de las cosas. Mira, la gente normalmente busca el resultado y eso es normal. Si alguien tiene un problema de sobrepeso, pues lo que quiere es quitarse el problema de sobrepeso. Si alguien quiere alcanzar determinado resultado, pues lo que busca es el resultado, ¿ok? Sin embargo, una y otra vez te lo puedo decir y te lo voy a reiterar. El problema es el mismo. Las personas buscan siempre el tener el resultado mediante un factor externo, ¿ok? Dicho de otra manera, piensan que cuando adquieran X curso, piensan que cuando adquieran X negocio, piensan que cuando tengan X, Y o Z que viene de afuera, las cosas van a mejorar, ¿ok? La verdad es que no es así. ¿Por qué? Porque si tú no tienes la formación realmente en lo que esto, internamente, que sepas qué hacer primero una vez que te llegue el resultado, o una vez que te lleguen los medios para conseguir el resultado, de otra manera no va a pasar. Y esto sucede, una y otra vez. Es decir, una y otra vez las personas se van por el objeto brillante, una y otra vez las personas piensan demasiado, actúan poco y cuando actúan mal, seguido por esta influencia nociva, ¿no? Podemos hablar muchísimas cosas, es decir, hay muchos temas. Sin embargo, yo te voy a decir que la clave radica primero en formar esos cimientos, ¿ok? Entonces, si tú me has seguido quizá en los podcasts, si me has seguido en la cuestión de los artículos o me has seguido en publicaciones de internet o en algún programa o lo que sea, ¿no? Es decir, de lo que haya generado, te vas a dar cuenta que la parte más importante, o por lo menos yo me doy cuenta que la parte más importante viene siendo precisamente el contexto de la formación, ¿sí? Ahora, dice un dicho, ¿no? Ser, hacer, tener. Y yo creo que la mayoría de la gente se lo sabe, ¿no? Tienes que ser la persona en la que tienes que convertirte en la persona que quieres ser para entonces hacer aquello que deseas para tener aquello que estás buscando. O sea, eso es... les voy a decir algo. La gente la teoría se la sabe de memoria. Todo el mundo sabe que para bajar de peso pues tienes que hacer dieta y ejercicio. O inclusive para subir de peso. Todo el mundo sabe que para tener libertad financiera pues tienes que generar ingresos pasivos de tal manera que los ingresos de estos pues puedan subsanar tus gastos de vida. Ok, todo eso lo sabemos. Sin embargo, ¿cómo proceder? Que eso viene siendo la pregunta. La gente quiere saber, uno, qué hacer y cómo hacer. Y aunque se lo digas, la mayoría de las personas pues cuando vean que es algo que les cuesta trabajo quizá no lo vayan a hacer, pero no importa. El punto principal aquí es entender realmente que la formación es el sustento de todo. Si tú me sigues en los programas, yo tengo mucho contenido gratuito, sobre todo basado en formación, ¿ok? Trato de que la formación sea la pieza fundamental y es algo que yo aplico a mi vida constantemente, ¿sí? A mi vida prácticamente la incorporo de estar aprendiendo todos los días algo. Trato de leer todos los días, hago análisis, por lo menos una vez por semana, un análisis de algún libro. Genero diferentes piezas de contenido, al menos 2 o 3 por semana. Y todo son cosas que yo voy incorporando y aprendiendo. Y las comparto de tal manera que las personas puedan irse concientizando. ¿Ok? Pero yo sé que eso no va a ser la solución. Bien, o sea, para que la solución funcione, tú necesitas tener una formación real. Y muchas veces eso no va a venir hasta que no tengas un mentor dentro de lo que tengas que hacer. Que prácticamente este mentor te pueda guiar y tú tener la suficiente humildad y la suficiente inteligencia también para seguir cada uno de estos pasos y no deslumbrarte por los objetos brillantes como suele suceder. ¿Por qué? Porque la gente tiene necesidades. La gente quiere dinero, la gente quiere salud, la gente quiere amor, la gente quiere vivir una vida con propósito, entre otras cosas, ¿no? Pero si esto no se da, ¿qué sucede entonces? Si esto no se da, entonces las personas van a buscar una solución afuera.
lo más rápido posible que les pueda llevar a conseguir eso que quieren. Pero si internamente no tienen la formación para hacerlo, o para saber qué hacer cuando eso llegue, pues simplemente es el efecto de la lotería, ¿no? Alguien se ganó la lotería, se ganó 200 millones, al cabo de 2-3 años quizás está más pobre que antes. Pero ¿cómo es posible si al final le ganó mucho más dinero del que hubiera percibido en toda su vida? Sí, pero no sabía qué hacer con él. Eso mismo sucede cuando las cosas llegan de una manera fortuita, digámoslo así, o por suerte, y al final simplemente pues no se sabe qué hacer con eso y se caen los mismos patrones que nos llevan a una vida la cual no nos gustaba. Entonces, si esos patrones no se cambian, no va a pasar nada, ¿ok? Bueno, esa es la introducción de este video. Simplemente quiero que lo entiendas, que lo veas, y voy a pasar a continuación un tema donde trataré de responder a la pregunta principal que la gente hace, ¿no? Y la pregunta principal radica en ¿cómo le hago para tener mi negocio? Sobre todo en la parte de los negocios por internet, que todo el mundo quiere tener los ingresos y quiere generar ventas y quiere vivir esa vida del, vaya, ¿no? Internet lifestyle, ¿no? Donde pues estás en la playa y viajas y todo esto. Vaya, todo eso se puede, sí se puede. Pero necesitas entender 3 cosas principalmente. Y quiero que tomes nota, son 3 cosas, ¿sí? Lo primero que tienes que saber, o lo primero que tienes que tener, viene siendo conocerte a ti mismo. Es el paso número 1. Si tú mismo eres tu propio negocio, si tú mismo eres la persona que se va a vender a otros, si eres tú quien va a promoverse a sí mismo, ¿ok? Y sobre todo si eres tú quien va a desarrollar el negocio, que es así como sucede. Tienes que conocerte a ti mismo, ese es el paso número 1. Si no te conoces, es donde suceden los problemas. ¿Qué sucede? Pues la persona los invita a un negocio, por ejemplo, X, Y o Z, y entran por la necesidad del dinero. Y se involucran y empiezan a hacer cosas. Pero la necesidad del dinero en sí misma no va acorde quizá a lo que la persona es. Entonces, si me invitan a hacer algo que no soy, o que no es mi esencia, o que no me gusta, o que no tengo esa facultad, pues seguramente me voy a desencantar, independientemente del dinero, o de los recursos, o de las cosas que lleguen. ¿Sí? Entonces, necesitas entender eso, ¿no? ¿Cómo uno se entiende? ¿De qué manera uno se conoce? Yo te sugiero que hagas algo práctico. La manera más práctica es, empieza a hacer test. O sea, trata de tener estos exámenes o estas de personalidad que existen en internet, donde te hacen una serie de preguntas y te dan un perfil. Busca los buenos, ¿no? Es decir, a mí me gusta, por ejemplo, una aplicación que se llama Human Metrics. Human, H-U-M-A-N, Metrics, M-E-T-R-I-C-S. Está en inglés, sí, pero es de lo más objetivo que existe, ¿no? Es de lo más, que te va a funcionar mejor en el sentido de los resultados que arroja, ¿no? Y eso te va a arrojar, o eso te va a decir cuál viene siendo tu personalidad. Hay muchos tipos de quiz, le llaman, ¿no? Muchos tipos de exámenes, muchos tipos de serie de preguntas que pueden definir tu personalidad. Pero, trata de hacer los más posibles, ¿ok? Para entenderte primero, para saber en qué contexto funcionas mejor. Esa es la pregunta aquí. O sea, ¿en dónde funciono mejor? ¿Funciono mejor teniendo un equipo de trabajo en el cual yo soy el líder? ¿Funciono mejor si me dejan trabajar con mi creatividad total y plena libertad que si alguien me está imponiendo alguna regla? ¿Prefiero trabajar siguiendo unas reglas establecidas? ¿Prefiero tener contacto con la gente? ¿Prefiero no ser yo el que tenga contacto con la gente, sino más bien estar detrás, para que de esa manera yo pueda generar estrategias? Prefiero mejor, en lugar de preguntas tan simples como ¿qué prefiero, no? Leer un libro o ir a una fiesta. Entender si el factor social es importante para mí. Entender si quizá el factor de estar aislado es más importante para mí. Todo eso, o sea, no hay buenos ni malos, ¿me entienden? O sea, no es que uno sea mejor que otro, ni mucho menos. Todo es complementario. Si soy introvertido, soy extrovertido. Es decir, hay que conocerse primero. Si no se conoce a uno mismo, no se puede hacer lo demás. ¿Ok? No importa en qué negocio estés. Quizá tengas algo de suerte, lo pongo entre comillas si es que crees en la suerte, donde casualmente ese negocio que empezaste a hacer
te funcionó, pero quizá te funcionó porque casualmente ese negocio correspondía al tipo de personalidad que tú tienes. ¿Ok? Entonces, paso número 1, conócete a ti mismo. ¿Sí? Si no lo haces, no va a funcionar. Ya sabes cómo eres, ya te conoces, ya tienes claro la persona o el tipo de persona que eres, ya sabes qué te gusta hacer, ya sabes con quiénes te gusta relacionarte, ya sabes cómo te mueves mejor, ya sabes cuál es tu mejor desempeño. Si todo eso ya lo sabes. Paso número 2, define, o más bien, conoce tu industria. ¿Ok? La industria es la parte, tú no puedes estar cambiando de industrias. ¿Me explico? O sea, no puede ser un día dedicarte al fitness y al otro día dedicarte a la tecnología y al otro día dedicarte a, no sé, a la jardinería y el otro día dedicarte a la construcción y el otro día dedicarte a la filantropía y el otro día dedicarte a la psicología. Es decir, no se puede. Tu personalidad va a ayudar a definir también cuál es la industria, ¿no?, donde mejor te desempeñas. Te voy a poner ejemplos. En el caso de Steve Jobs con Apple, si tú conoces Apple, la industria como tal, donde Steve Jobs se enfocó, viene siendo prácticamente tecnología, ¿no? Y no tecnología en general, sino diseño de tecnología. ¿Ok? Entonces, ese fue el área, ese fue la industria donde estuvo involucrado Steve Jobs, donde hizo realmente toda su historia. Bill Gates, podemos decir que su industria fue el software, ¿sí? Ahora es filántropo y después de hacer bastantes cosas, pero previamente su industria se desarrolló en el software. Y no la dejó hasta que eso no funcionó. Tenemos muchos casos, muchas personas, ¿ok? Pero conoce tu industria, es el factor principal. Define cuál es tu industria sobre la cual tú te quieres desempeñar y no te vas a mover de ahí. No se trata de moverte de industria, en alguna vez lo comenté. Se trata de que conozcas y domines cómo es la industria donde te quieres desempeñar. En mi caso particular, yo me enfoco mucho en la parte del marketing digital. Pero no nada más ahí, también me interesa mucho la parte de la formación, la parte del conocimiento y la parte de la educación. ¿Ok? Pero me gusta hacer todo eso basado también en la parte de Internet. ¿Ok? Apalancarme de Internet en función de las herramientas que existen, porque me gusta la tecnología, me gusta mucho la parte de productividad y cómo poder ser más eficiente con los recursos que tengo. Pero también no dejo de lado la parte de la formación y el desarrollo personal. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, tú vas identificando cuáles son los diferentes tipos de opciones que tienes, pero tienen que converger de alguna manera. ¿Ok? Yo te puedo decir que gran parte o un nicho de mercado muy particular mío, o sea, en esta industria, porque vamos a ver el siguiente punto más adelante, pero en esta industria pues viene siendo quizá la parte del branding personal, ¿no? Quizá mi branding personal, cuando yo salgo y cuando yo me promuevo, cuando yo hablo, me enfoco mucho en ofrecer valor de los temas que yo conozco, ¿sí? Y ese es mi branding personal, ¿ok? Pero habrá personas que lo hagan de otra manera. Pero mi industria viene siendo eso, ¿no? Es decir, me enfoco en la industria del marketing digital, en el subnicho del branding personal. Y sobre esto desarrollo otro tipo de productos, que es lo que vamos a ver, que es el tercer punto, ¿no? Que el tercero viene siendo precisamente los productos. Ahora, la ventaja de los productos es que una persona no tiene que casarse con el producto. Tú tienes que tener diferentes productos, pero dentro de tu industria. Mismo ejemplo de Apple. Apple no se dedicó a la construcción, es decir, a pesar de ser especialista o su nicho de mercado o la industria donde se movió o donde se ha desarrollado es el diseño tecnológico, ¿sí? No existe Apple en la construcción, no existe Apple en restaurantes, no existe Apple en clubes deportivos, es decir, no existe nada de eso. Apple se desenfoca en la industria, por eso es el líder de su industria, ¿ok? Entonces, una persona tiene que pensar en eso al momento de estar diseñando o definiendo su industria para entonces sí definir productos. Mismo caso, voy a hacer otra vez alusión a Apple, donde Apple pues tiene, ¿cuántos productos tiene? Pues tiene una gama amplia de productos, pero todas enfocadas en la misma industria, ¿no? O en el mismo nicho. Es decir, pues, el iPod, el iPad, la MacBook, pues, y todas sus variantes, ¿no?
Y no nada más eso, sino también pues cuando empiezan a sacar diferentes tipos de dispositivos y demás. Pero todo va relacionado a ese mismo concepto, ¿no? Es decir, sobre todo la cuestión del iMac, es decir, todo lo que es tecnología y diseño, ¿sí? Y tiene diferentes productos que varían, ¿no? Porque hay mercados para el iPod, hay mercados para el iPad, hay mercados para el iPhone, hay mercados, es decir, dentro de esa industria. Ahora, cuando uno genera un producto, pues no se casa con el producto, sino tú puedes tener N cantidad de productos, pero dentro de tu industria, ¿ok? Si tú ya te conoces, si tú ya sabes exactamente cuáles son tus puntos más fuertes, y número 2, si tú también ya conoces tu industria, el hecho de generar productos basados en tu industria será relativamente mucho más sencillo y mucho más fácil de realizar. ¿Por qué? Porque al final son cosas que tú sabes hacer. Simplemente es llevarlos hacia la directriz correcta. Pero como te digo, si esta formación o estos fundamentos, ¿no? O estos cimientos no están bien claros, no importa qué hagas o dejes de hacer, porque la verdad no va a importar qué sea lo que hagas o lo que dejes de hacer, no va a funcionar. Por eso a la gente no le funciona, la gente no tiene resultados por eso. Y tú te puedas preguntar, bueno, es que la gente busca externamente algo y a lo mejor, mira, me atrevería a decir que pueden tener resultados, pero en una menor escala, ¿no? Es decir, alguien se metió a hacer trading, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo vio como oportunidad, ¿ok? Quizá le gustó mucho y lo empezó a hacer. Y a lo mejor tuvo un resultado. Pero de eso a que sea un medio de vida, puede ser la cantidad de personas que van a lograr llegar a eso va a ser mínima, te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Por los otros factores que te mencioné antes. Ahora, no se trata, algo muy importante es entender que no se trata de que seas el mejor en todo, ¿no? Es decir, más vale, el mundo es muy amplio, o sea, es decir, hay demasiado para todos. Lo que tú tienes que hacer es enfocarte precisamente en ser, le llaman en inglés outstanding, o sea, sobresaliente en una cosa o dos, no más, ¿sí? Que sea realmente el área que sea donde tú puedas, que tú tengas la fortaleza, que tú tengas las habilidades, que tú tengas los recursos, que tú tengas los contactos, las facultades físicas incluso, mentales también, donde puedas desempeñarte mejor. Por eso es importante el hecho de conocerte a ti mismo primero. No, cuando uno va a un trabajo, por ejemplo, pues muchas veces va por la necesidad del dinero y acepta lo que sea. O quizá va por la necesidad del dinero, claro que sí, y enfocado también en lo que estudió. Entonces, pues es lo que sé hacer y sobre eso me baso, ¿no? Pero la verdad es que no importa si es lo que sabes hacer. No importa. ¿Por qué? Porque al final eso no representa que eso te vaya a hacer feliz. Sí me voy a entender. O sea, no se trata de hacer lo que es fácil, sino se trata de trabajar en aquello que te hace feliz. Y para eso necesitas tú empezar a determinar o a generar, o tener identificarte con aquello que, uno, con lo que tú eres, dos, con la industria donde tú quieres especializarte, y tres, mediante los productos que quieras hacer. No, la pregunta principal que mucha gente hace es, bueno, es que yo quiero hacer un producto para vender. Bueno, sí, pero ¿cuál es? Yo les puedo decir, o sea, ¿cuáles son? ¿Cómo eres tú? Y la gente empieza como a divagar un poco, ¿no? No, pues hago esto y aquello y así. Muy bien. ¿Cuál es la industria donde quieres dominar? No, pues estoy pensando aquí y acá. ¿Y qué sabes de esa industria? Es decir, ¿qué resultados tienes tangibles en esa industria? No, pues no, pero es que yo veo que hay mucho dinero. Entonces, se rompe, no funciona. Entonces, alguien más les puede vender, mira, con este producto vas a lograr eso y la gente lo va a comprar. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente es reactiva. La gente busca una solución a sus problemas rápida. Y esa es la era del microondas donde vivimos actualmente. Por eso, mucha gente, bueno, no mucha gente, sino en un espectro, si estamos hablando donde hay X cantidad de personas, ¿no? De internautas ahí que están interesadas en comprar cosas, que eso es una amplia cantidad de personas, un fragmento de ella se puede enriquecer enormemente al entender esas necesidades y ofrecer soluciones. Esas soluciones podrán funcionar o no, la gente lo seguirá comprando y esta persona al final, quien vendió eso, puede hacer alarde de sus resultados
y seguir promoviéndose de esa manera sin que esto signifique que sea realmente un resultado válido. ¿Ok? Habrá gente que le guste lo que les estoy diciendo, habrá gente a la que no, pero no, eso no es lo importante aquí. Lo importante realmente es entender que tú necesitas 3 bases, 3 piezas fundamentales para lograr eso que quieres, ¿ok? O más bien para poder empezar a generar esos resultados que estás buscando. Sobre todo, si tu interés se canaliza en la parte de internet, ¿sí? Si tu interés se canaliza en generar productos, generar infoproductos, porque se escucha mucho eso, ¿no? Ventas, Clickbank, JVZoo, etc., ¿no? Es decir, el ingreso pasivo, el generar dinero mientras duermes, todo eso está. Y entonces, como todo eso está, la gente lo quiere. Porque se escucha fácil el hecho que yo me voy a la playa, viajo, me voy a cualquier lugar y cada vez estoy mejor. Y gano más y me despierto y tengo más dinero. Y la gente se alarde de todo eso cuando entra a las redes sociales o en otros medios, ¿no? Entonces la gente dice, yo quiero eso. Y cuando la gente dice, yo quiero eso, está dispuesta a comprar lo que esta persona representa, ¿no? O está dispuesta a comprar el resultado que esta persona promueve. Pero tengan cuidado. No se trata nada más de comprarlo. Inclusive, te puedo asegurar que la mayoría de las personas lo compra y no lo implementará. ¿Por qué? Porque implica trabajo. Y la gente prefiere el objeto brillante, la gente prefiere el botón mágico. Y esto lo sabe mucha gente que se dedica a esto, mucha gente que se dedica a los negocios por internet, mucha gente que se dedica a vender, no nada más en internet, sino en cualquier lado. Lo sabe muy bien y ofrece eso. Tengan cuidado. Define primero, número 1, conócete a ti mismo. Número 2, conoce tu industria. Y número 3, conoce tu producto. Bien, me despido. Espero que te haya gustado este video. Vamos a seguir generando cada vez más videos, pero me interesa que lo tengas. Este es como el primero de una gama, ¿no? Que vamos a estar haciendo. Sobre todo para tratar de reforzar y empezar a cambiar un poquito la conciencia. Pero también te voy a decir algo. Esto sucede más fácil cuando tú tienes un patrón de seguimiento, cuando tú tienes un mentor a quien seguir, cuando tú puedes seguir algunas líneas, algunas reglas. Y sobre todo también cuando tienes pues ese camino trazado, ¿no? Búscalo. Búscalo con la persona que puedas tú tener esa simpatía, con la que sientas que te pueda ayudar. Y si tienes que pagar, paga. Yo lo hago y no me arrepiento lo más mínimo. ¿Por qué? Porque al final el dinero, y es un tema del que hablaremos más adelante, pero el dinero, si le quieres dar un uso al dinero, bueno, 2 usos principales al dinero. Número 1, expande tu círculo de conocidos, tu círculo de influencia. ¿Ok? Socializa, conoce más personas, intégrate con más gente. ¿Ok? Usa el dinero como un medio para incrementar tu círculo de conocidos. Esa es una. Y segunda, utiliza el dinero para mitigar, para hacer más pequeño, para reducir la curva de aprendizaje. No hay nada más desesperante que ver a una persona o a un viejo conocido que quizá 2 años atrás tenía un problema y lo dejas de ver, o específicamente lo puedo decir por mí, o lo dejo de ver, y lo encuentro 2 años después con el mismo problema, pero más gastado, con menos recursos, más cansado, y como se dice aquí en México, más amolado, ¿no? ¿Por qué? Por esa búsqueda del objeto brillante. Empezó a buscar, empezó a ver, empezaba simplemente a querer lo mismo de siempre. ¿Qué cosa quería? Pues lo único que quería era conseguir ese resultado, pero no estuvo dispuesto a reducir la curva de aprendizaje. Pensaba que si comprabas esa solución afuera, las cosas iban a cambiar, y lo único que hizo fue gastar tiempo y gastar dinero. ¿Por qué? Y gastar energía también, porque no quiso seguir un patrón ya establecido, no quiso pagar quizá más dinero, y lo pongo entre comillas, por tener una ruta trazada, donde tener un mentor, tener un plan, donde al final
te libre de estos errores, ¿no? Hay quien dice, ¿no? No me acuerdo si fue Warren Buffett quien decía, o Charlie Munger, uno de ellos dos decía, se trata, o sea, la gente claro que aprende de los errores, ¿sí? Pero ojo, no tienen que tratarse de tus errores. Puedes aprender de los errores de otros. Y reducir todo eso, todos esos peldaños, todas esas caídas, las puedes reducir si entiendes eso. ¿Ok? Lo voy a dejar hasta aquí. Esto es prácticamente el contexto que te quiero dejar. Y quiero que simplemente entiendas, y voy a reiterar otra vez los 3 puntos. Conócete a ti mismo, conoce tu industria y conoce tu producto. O en función de los primeros 2, genera tu producto más bien. ¿Sí? No empieces al revés, porque no va a funcionar. Invierte, ten un mentor, sigue a las personas que realmente te puedan llevar a ese lugar al que tú buscas y asegúrate de canalizar la atención de estas personas. Asegúrate de hacerte notar para que al final tú logres llegar al resultado que estas personas ya tienen.